Buen día. Durante las últimas semanas hemos venido escuchando muy seguido las palabras interpelación, censura, temas de ministros, denuncias. Vamos a tratar de explicar un poco de qué se tratan en estos términos que son un poco ajenos a la población. Veamos uno por uno. Antes que nada habría que ver cómo funciona el Estado. Nosotros sabemos que existen tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, que lo administra el presidente de la República, y es a quien nosotros le damos el poder político, porque no podríamos gobernar los 30 millones de peruanos. Elegimos a una persona para que se encargue de administrar el Estado, de administrar el poder ejecutivo, nuestras cuentas y todo. Este es el presidente de la República, que dirige el poder ejecutivo. Pero además tenemos el poder legislativo, que básicamente es el Congreso, en el cual elegimos nosotros 130 congresistas para que cumplan una función distinta, y está en adición al Poder Judicial. Pero entre el Poder Ejecutivo, que es un órgano, como su nombre lo indica, ejecutivo, de ejecución, ejecute el gasto, administra el Estado en general, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que es el Congreso, lo que hace es legisla, da las leyes, que es el marco dentro del cual la nación se va a desenvolver y dentro del cual el mismo Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, sus ministros y todo, tienen que cumplir con su función. Pero además tiene unas funciones adicionales. Tiene la función de fiscalizar al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente, sus ministros y todo, y de ejercer control político respecto de los actos que realizan los funcionarios del Estado. Pero hay un sistema que establece nuestra Constitución, establecen varias constituciones en el mundo, de pesos y contrapesos. Si bien le otorga ciertas facultades discrecionales al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, la Constitución ejerce ciertos controles de parte del Congreso. Y si existe en consecuencia un sistema de pesos y contrapesos. Por ejemplo, mientras el Congreso fiscaliza y ejerce control político a los actos que realizan los funcionarios del Poder Ejecutivo, el presidente también cumple funciones, tiene iniciativas legislativas para formular leyes. Por ejemplo, en materia de gasto público solamente lo puede hacer el presidente. Leyes que considera que no están adecuadamente aprobadas por el Congreso, el presidente las puede observar, puede pedir cuestiones de confianza, puede en casos extremos inclusive pedir la disolución del Congreso. Pero de lo que hablábamos inicialmente era de las figuras que hemos estado viendo, y son figuras propias de lo que es la función de control político del Congreso. Es el control que hace el Congreso, es decir, los 130 congresistas que nosotros hemos elegido, hacia las funciones que va realizando, los actos que va realizando el presidente y sus ministros y demás funcionarios. La interpelación es una de ellas. ¿Qué es la interpelación? Es sencillamente un sistema de interrogación hacia un miembro del Consejo de Ministros o varios miembros del Consejo de Ministros, varios ministros, porque existe un tema que el Congreso estima que debe aclararse. Son temas políticos. Entonces, hay un tema que debe aclararse en algún momento. Lo que hace el Congreso es acuerda, a través de un documento que es una moción, un pliego de preguntas que debe contestar este ministro. A esto se llama interpelación. Remite estas preguntas, una vez que lo ha aprobado el Congreso, las remite al ministro o los ministros que tienen que absolver, y estos ministros tienen que ir al Congreso en la fecha que se determine a absolver las preguntas que se les ha enviado a través de este pliego interpelatorio. Esta es la interpelación. Es un acto que, en función del control político que ejerce el Congreso, por el cual invita a un ministro para que absuelva algunas consultas. Entonces, el ministro lo que tiene que hacer ante un acto de interpelación es recurrir al Congreso y absolver todas estas preguntas que se le han sido formuladas con la debida anticipación y por escrito. ¿Qué consecuencias se derivan de esta interpelación? Pueden ser dos. En el caso que, por ejemplo, el Congreso estime que las preguntas absuelven sus dudas, absuelven correctamente las preguntas que ellos están, no pasa nada, siguen sus funciones y todo sigue, como el ministro sigue trabajando y todo. En los supuestos en que el Congreso estime que no han sido absueltas debidamente las dudas, o durante el debate surjan más dudas de las que tenían inicialmente, el Congreso está facultado a hacer otro acto de control político, que es la censura. Presenta con 33 firmas, en nuestro caso, de 25% de todos los congresistas, una moción de censura. En este caso,
ya no es una moción para consultar o que absuelve el ministro. Es un mecanismo por el cual el Congreso quiere establecer que hay responsabilidad política en este funcionario y por tanto debe ser retirado de su cargo. Por supuesto, no por el Congreso, sino por el presidente de la República. En estos casos se plantea la moción de censura. Esta moción es debatida, por supuesto, como les decía, es posterior a la interpelación. Se plantea la censura, se vota y si cuenta con los votos necesarios, lo que ocurre acá, como ocurre en España, como ocurre en otros países del mundo, el Congreso aprueba esta censura, con lo cual el presidente tiene un plazo perentorio para sustituir a este ministro que ha sido censurado. Es distinto al caso de un juicio político. En este caso es un tema de responsabilidad política. En un juicio político es distinto. Y este juicio político, si no es contra ministros, no solamente puede ir contra el presidente de la República. Y es cuando hay indicios ya de temas mucho más complicados, como conflictos con la Constitución, temas de delitos, en fin. Es un tema totalmente distinto, que requiere requisitos, sus trámites son mucho más engorrosos, ¿no? La censura no, la censura simplemente es: señor presidente, no nos consideramos satisfechos con la respuesta que nos ha dado su ministro, por tanto exigimos que este ministro sea retirado de su cargo. Esa es la consecuencia de una moción de censura. Pero adicionalmente se ha escuchado hablar de la cuestión de confianza en esta última semana. ¿Qué es la cuestión de confianza? Ustedes recuerdan cuando asumió funciones el gabinete Zavala, el presidente designó a su gabinete y este gabinete tuvo que ir al Congreso para exponer ante el Congreso, que es el otro poder del Estado, qué cosa es lo que planea hacer durante su gestión. En este caso se da una cuestión de confianza. Lo que hace el presidente del Consejo de Ministros es decirle: señores del Congreso, yo vengo a exponerle, necesito su respaldo, su confianza para yo ejercer mis funciones. Y lo que hace el Congreso, y lo que hizo en aquella oportunidad, es darle su confianza al gabinete Zavala, y el gabinete Zavala ha comenzado a ejecutar los actos que explicó al Congreso deberían hacerse. Esa es la cuestión de confianza. Pero también se puede hacer una cuestión de confianza respecto de un ministro o demás, que es lo que eventualmente podría suceder. Por ejemplo, tenemos una interpelación contra un ministro. Este ministro se le ha remitido ya las preguntas, tengo entendido que son 18 preguntas las que se le han remitido. El ministro asistirá a la sesión del Pleno, absolverá las dudas contenidas en estas 18 preguntas, y si está de acuerdo el Congreso, que es satisfecho con estas respuestas, no pasará nada, se le agradecerá su asistencia y todo continúa. Si es que no se considera satisfecho el Congreso con estas respuestas, como le decía, presentará una moción de censura, con lo cual lo que busca es que se retire a ese ministro del gabinete. Lo que eventualmente podría suceder que en esta estación, antes de que se vote esta moción de censura, que no tiene que ser inmediatamente, hay un plazo perentorio luego de la interpelación, puede ser que ocurra que el presidente del Consejo de Ministros pide una cuestión de confianza nuevamente a su gabinete respecto a este ministro. Si se le da la cuestión de confianza, en este caso el gabinete sigue. Si no se le da la cuestión de confianza, y es que la ha hecho suya el gabinete, el presidente del Consejo, la cuestión de confianza, se entiende que hay una crisis ministerial, porque la confianza no solamente no se la está dando al ministro que ha sido interpelado y eventualmente va a ser censurado, sino la ha hecho suya todo el gabinete. Tendría que cambiarse el gabinete. Una situación de crisis que la única que recuerdo que haya existido es la del gabinete Jara, en la cual tuvo que renunciar todo el gabinete producto de esta cuestión de confianza. Son matices. Mientras el Congreso tiene la moción de censura, el gabinete puede pedir la cuestión de confianza. En realidad las consecuencias son las mismas. Si te aprueban la censura, se ve el ministro. Si no se aprueba la cuestión de confianza, se ve el ministro o se ve el gabinete. Es un matiz político, una cuestión de confianza que tiene el presidente del Consejo de Ministros. Y su fin, básicamente, es lograr consolidar o que pueda ejercer sus funciones
el Congreso. Entonces, esto es básicamente lo que viene sucediendo. Hasta ahora les he explicado más o menos cómo funciona. Ahora, esto no es algo nuevo, ¿no? Estos sistemas parlamentarios de control político y pesos y contrapesos existen en muchos países del mundo, Inglaterra y varios países, ¿no? Algunos sistemas parlamentarios inclusive llegan a las cuestiones, las interpelaciones llegan inclusive hasta los alcaldes. No es el caso de Perú, pero en algunos casos sí, inclusive hay obligación de retirar a un alcalde en el caso que no pase la interpelación. Y estos mecanismos se usan dentro de un esquema de juego político que es, pocos lo entienden, parece muy bien, ¿no? Ustedes han jugado ajedrez y en ajedrez ustedes a veces han sacrificado un peón para ganar una reina. Entonces, ese es más o menos lo que ocurre acá. O en fútbol, recuerdan ustedes el tema del puntero mentiroso, tratas de desviar la atención por un lado para ganar por otro lado. Son estrategias. Tú planteas estas mociones en función a ciertas estrategias. A veces no es el objetivo el que tú pretendes, o en apariencia podría estarse provocando, bueno, si no se busca otro objetivo mayor o para alguna de las partes, ¿no? Si el gobierno pretende meter una medida, una cuestión de confianza y haciendo suyo todo el gabinete ese tema, el riesgo es de perder todo un gabinete por un congresista. Si se trata de un tema de estrategia, quizás no están valorando bien el tema numérico, ¿no? Porque los votos para una moción de censura existen, creo que hay hasta las bancadas, no, más de una que están en el tema, entonces quizás deberían evaluar muy bien esto, ¿no? Se habla por ahí de la posibilidad de cerrar el Congreso. La Constitución prevé una situación especial en la cual el presidente puede cerrar el Congreso. Y ocurre cuando el Congreso no le da la confianza o censura a dos gabinetes. Hasta ahora no ha habido ninguno. Pero si hubiera una censura, en este caso producto de esta cuestión de confianza que en apariencia podría eventualmente presentar el presidente del Consejo de Ministros, sería la primera, no habría disolución. Pero aún así es una situación complicada porque genera aún más tensión de la que debería haber. ¿Cuál sería la respuesta? De repente dirán los que se sienten afectados o presionados con esta medida, bueno, nosotros también tenemos otro mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? La vacancia presidencial. Y nos pasaríamos de un lado a otro tratando de mal utilizar estos mecanismos, ¿no? Hay que tener cuidado con esto y no utilizar, no abusar de estas medidas. Es peligroso, genera inestabilidad, golpea al modelo democrático, golpea la institucionalidad. Los solos rumores generan problemas. Es bastante complicado. Quizás debería darse cuenta, como reitero el gobierno, de que no hay las mayorías en el Congreso como para poder lograr esto. Y acciones quizás algo torpes, como el uso del voto de confianza, y por el otro lado el uso de la censura inadecuadamente, rompen institucionalidad. Más dosis de democracia, entender que este es un juego político. La ciudadanía no crea que es una confrontación sencilla, son parte de estrategias políticas que se manejan de acuerdo a la cantidad de peso político que tienes. Si no tienes Congreso, tienes que tener mecanismos más finos para trabajar estrategias políticas y operadores que tengan bastante arena política para manejar estos temas. En estos casos, señores, el que domina a los otros, como se dice fuerte, pero el que se domina a sí mismo es mucho más poderoso, y eso es lo que hay que entender. Nos veremos en la siguiente edición y comentaremos los resultados de estos temas bastante conflictivos que van a rondar toda la coyuntura de esta semana. Nos estamos viendo. Este espacio llega gracias a Z&Z Perú Consulting. Tu empresa merece decisiones informadas.